El mensaje de Cygnus One. Mi nombre es Elías Trent y he dedicado mi vida a la astrofísica experimental en la Agencia Espacial Internacional. Pero esta no es una historia sobre logros ni celebraciones. Es la crónica del momento en que enviamos una pequeña cápsula al corazón de uno de los mayores enigmas del cosmos y de lo que esa cápsula regresó para revelarnos. Es el año 2365. Después de décadas de avances y retrocesos, logramos construir la sonda Cygnus One, diseñada para cruzar el horizonte de sucesos del agujero negro Cygnus X1. No era un simple viaje de exploración. Llevábamos con nosotros un mensaje para la humanidad, un símbolo de esperanza y de perseverancia. Sabíamos que esta sonda nunca regresaría, que se perdería en el vacío. Pero también que nuestra ambición trascendía la muerte de una máquina. En la base de lanzamiento, los científicos y técnicos guardaban un silencio expectante. El tiempo parecía ralentizarse mientras la sonda avanzaba, cruzaba la zona de eventos y finalmente desaparecía de nuestras pantallas para siempre. Era el fin de un capítulo, o eso creíamos. Si esto funciona, estaremos escribiendo un nuevo capítulo para la humanidad. O firmando nuestra sentencia de muerte. Pero la realidad, como nos enseñó Cygnus One, nunca es tan simple. Porque esta no es la historia del lanzamiento, sino la historia de lo que vino después. Hoy, 5 de marzo de 2165, 2 siglos antes de ese lanzamiento, una cápsula idéntica apareció inesperadamente en órbita terrestre. Cygnus One, nuestra sonda, había regresado, pero antes de que la enviáramos. El desconcierto fue absoluto. Científicos, filósofos, teóricos de la física y criptógrafos se unieron para entender cómo podía ser posible una paradoja semejante. ¿Un mensaje del futuro? ¿Una anomalía temporal? Las hipótesis más locas se formularon y descartaron. Pero la cápsula estaba ahí, intacta, con datos que nadie podía negar. Esto no puede estar pasando. Si el mensaje es real, estamos frente a un futuro que todavía no hemos vivido. Lo más sorprendente no era solo su llegada, sino su contenido. En su interior, un mensaje cifrado, en un lenguaje desconocido, que parecía desafiar toda lógica. Intentamos todo: inteligencias artificiales, análisis lingüísticos, decodificaciones matemáticas. Y entonces, finalmente, la verdad emergió. El mensaje era una advertencia. No de invasores alienígenas ni de catástrofes naturales. Era la revelación de una realidad aún más aterradora. Cygnus X1 no era solo un agujero negro, sino un nodo vital en una red cuántica cósmica que mantenía la estabilidad del tejido del espacio-tiempo. El mensaje nos decía que esa red estaba fallando, que la expansión del agujero negro desencadenaba un proceso irreversible que conduciría a un colapso gradual y total de la realidad tal como la conocemos. La humanidad y todo el cosmos vivíamos en una ventana temporal efímera, un parpadeo antes del apagón final. Y aquí estaba la paradoja. La sonda había sido enviada para estudiar y documentar ese evento en el futuro lejano. Pero su regreso al pasado nos ofrecía una oportunidad única: preparar a la humanidad para ese destino ineludible. Los debates fueron intensos. Algunos propusieron construir arcas cósmicas, preservar la conciencia humana en estados digitales, o incluso buscar formas de reiniciar el universo. Otros aceptaron con resignación que nada podría cambiar el curso inexorable del tiempo. ¿Estamos jugando a ser dioses? ¿Y si nos condenamos por querer cambiar lo inevitable? No tenemos otra opción. El futuro no es un muro. Es una puerta que debemos intentar abrir. En mis últimos días, reflexiono sobre la ironía de Cygnus One. Un pequeño mensajero atrapado entre el futuro y el pasado, entre la esperanza y la condena. El mensaje que trajo no solo alteró nuestra comprensión del cosmos,
sino que nos enfrentó a la más profunda pregunta: ¿qué significa existir cuando todo está destinado a extinguirse? Y mientras el reloj cósmico avanza, yo me pregunto qué hicimos con esa verdad. Porque a veces conocer el final es la última y más cruel de las pruebas. Frente a la amenaza que el mensaje de Cygnus One revelaba, la humanidad no tardó en reaccionar. En todo el mundo se formaron coaliciones científicas y tecnológicas para comprender, y si era posible, salvar la red cuántica que sostenía la realidad. El primer paso fue la construcción del proyecto Nodus, una vasta estructura orbital diseñada para interactuar con la red cuántica cósmica. Usando la tecnología más avanzada de entrelazamiento cuántico y manipulación gravitacional, Nodus debía actuar como un estabilizador, un parche digital en el tejido mismo del universo. Durante años, transmitimos pulsos de energía sincronizados hacia Cygnus X1 con la esperanza de retrasar el colapso. Fue un éxito parcial. La red mostró signos de reacción, pequeños atisbos de estabilidad. Pero también un efecto inesperado apareció. Nuevas anomalías comenzaron a surgir en la percepción humana, sueños colectivos y visiones de paisajes imposibles. Fue entonces cuando entendimos que el problema no era solo físico, sino también existencial. La red cuántica, en su falla, estaba filtrando capas de realidades alternas, dimensiones que antes solo eran teoría. La solución tecnológica, aunque admirable, solo ganó tiempo. Pero ese tiempo fue suficiente para una revelación más profunda. La conciencia humana podía, mediante un proceso de sincronización cuántica, integrarse con la red para intentar reescribir el código de la realidad. El proyecto Nodus se convirtió en algo más que un parche orbital. Se convirtió en un umbral para la siguiente etapa de la evolución humana: fusionar mente y cosmos. Los primeros voluntarios entraron en cámaras de sincronización. Durante horas, sus mentes se entrelazaban con la red, buscando patrones ocultos y posibles líneas de código que corrigieran el error fatal. Algunos lograron ver la estructura del universo como un vasto programa, un entramado de comandos, ciclos y rutinas que regulaban todo desde la gravedad hasta el tiempo. Pero la advertencia más cruel del mensaje se volvió clara. No existía un reset simple. La corrección requería un sacrificio. La disolución temporal de la individualidad para crear un nodo consciente global capaz de reconfigurar la realidad. Los voluntarios aceptaron, sabiendo que al hacerlo desaparecerían como entidades separadas. Su conciencia se fundiría en un todo mayor. Y entonces llegó el día. El nodo fue activado. La red comenzó a responder, y por un instante, el universo pareció detenerse. Una vibración sutil recorrió el espacio-tiempo. Pero la victoria fue ambigua. La realidad no se reinició ni desapareció, sino que comenzó a cambiar, lentamente, en formas imperceptibles y extrañas. La humanidad, ahora unida a la red, vivía y sentía la evolución de la existencia. Algunos llaman a esto la nueva era, otros el lento olvido. Pero para mí, Elias Trent, solo queda una certeza. El mensaje de Cygnus One no fue solo una advertencia, fue una invitación. Una invitación a entender que la realidad no es un dado fijo, sino un programa en ejecución. Y que a veces, para seguir existiendo, hay que reescribir el código de uno mismo.